En el corazón del salvaje oeste, un ranchero llamado Boone Carter compra una casa por $40, sin saber que dentro le esperan 2 jóvenes apaches, una promesa rota y un peligro que no se compra con dinero. En una tierra donde la justicia se escribe con sangre y silencio, ¿te atreverías a defender lo correcto, aunque el precio sea tu propia libertad? Antes de comenzar con el relato, pulse me gusta y cuéntenos desde qué país nos acompaña. Si le gusta este contenido, nos ayudaría muchísimo suscribiéndose para seguir trayendo más historias del salvaje oeste. Comenzamos. La casa era exactamente como el dibujo del título, pequeña, de madera, 4 paredes cansadas y una puerta que se quejaba con el viento. $40 habían cambiado de manos por ese rectángulo de tablas, y sin embargo el humo que escapaba de la chimenea decía otra cosa. El vendedor me aseguró que estaba vacía, abandonada, lista para ocuparla de inmediato. Pero el humo no miente. Alguien estaba dentro. Alguien que no sabía, o no quería saber, que ya debía haberse ido. Di 3 pasos hacia la entrada y la puerta se abrió sola, como si la casa hubiera escuchado mis botas. En el umbral apareció una mujer de cabello negro y largo, ojos aún más oscuros, la mirada de quien encuentra una serpiente de cascabel en su porche. No habló, no se movió. Solo me sostuvo la vista con una paciencia que pinchaba. Tras ella, en la penumbra, surgió otra figura más joven. Me observaba con el mismo gesto hermético, como si yo fuera parte de un mal augurio anunciado muchas veces. Ninguna parecía sorprendida de verme, y eso fue lo más inquietante. Carraspeé. Levanté el papel que probaba que aquella casa era mía. La hoja se me antojó demasiado fina, ridícula, como una promesa hecha con hilo. La mayor bajó la mirada al título, y enseguida la subió hasta mi cara. Labios apretados, voluntad como piedra. El silencio entre nosotros creció, tendido como una cuerda tensa. Fui yo quien la cortó. Dije que había comprado la casa hacía 3 días, a un tal Quentin Slade, por $40, legal y firmado. Ella no parpadeó, pero en sus ojos se movió algo que podía ser reconocimiento o rabia. Se hizo a un lado lo justo para que yo viera dentro. Una mesa pequeña, 2 sillas, una olla sobre el fuego. Vida donde no debía haberla. Nosotras vivimos aquí, dejó caer. No fue pregunta ni excusa. Fue un hecho. Sentí la mandíbula endurecerse. Había cabalgado 2 días para llegar, dejando atrás una vida quemada, una tumba con el nombre de mi esposa y los últimos restos de dignidad que me cupieron en los bolsillos. Esta casa debía ser mi comienzo limpio, aquello que hacía que $40 sonaran a fortuna y no a insulto final. La joven me miraba desde el fondo con una intensidad que calentaba el aire entre nosotros. No era hostilidad, era examen. Noté el peso de su atención en la piel, como si su respiración me rozara, aunque hubiera 2 brazas de distancia. La mayor ladeó la cabeza, estudiándome como un acertijo con piezas perdidas. «Tienes papel», dijo. Nosotras, una promesa. Iba a preguntar qué clase de promesa, cuando el sonido de varias pisadas llegó por mi espalda, pesadas, seguras, de quienes caminan sabiendo que nadie les pondrá freno. Me giré. 3 hombres venían por el camino, el polvo pegado a sus botas y a su manera de sonreír. La expresión de la mayor cambió lo justo, no miedo, pero algo cercano. La joven avanzó hasta ponerse a su lado, hombro con hombro, como si fueran una sola puerta cerrada. Entendí de repente que el problema que traían no venía por mí, venía por ellas. Y parado en el porche de una casa que yo creía mía, sosteniendo un título que ya no valía gran cosa, supe que mis cuentas se acababan de complicar. El de la cicatriz, una línea dura desde la ceja hasta el pómulo, se paró a unos pasos, con la mano floja sobre el cinturón, como quien saluda a un viejo hábito. Me preguntó si aquel lugar era ahora mío. Levanté el título por inercia, sabiendo que ese papel tanto les importaba como un sermón en domingo de feria. Se rió, y sus compañeros también, sin alegría. Dijo que lo legal era una palabra bonita, y que lo legal también era el trato que aquellas 2 habían roto, dejaron de pagar. Pronunció renta como si la tierra tuviera hambre y cobrara en miedo. ¿Renta?, repetí, sintiendo un nudo en el pecho. Entonces habló la joven. Su voz cortó el calor como un filo fresco. No pagaban alquiler, pagaban protección. El de la cicatriz sonrió de lado. La protección cuesta, dijo, dejaron de pagar hacía 2 meses. Y eso según él,
Cancelaba cualquier acuerdo. Dio un paso. Yo no me moví. Noté la tensión de la mujer mayor detrás de mi hombro, irradiando calor como piedra al sol. La cercanía entre nosotros me trajo su olor. Humo limpio, té de hierbas, algo de cuero, apenas un soplo, pero suficiente para saber que tenía delante a alguien acostumbrada a no ceder. Pregunté cuánto reclamaban. La mayor dejó escapar un sonido áspero, mitad enojo, mitad incredulidad. El de la cicatriz hizo cuentas en voz alta. Cifras pequeñas dichas con gusto de estafador. 2 meses, $5 por mes, 10 en total, con intereses, que fueran 15. Sentí sus miradas sobre mí, tal vez esperando el gesto del hombre blanco que arregla problemas con dinero y espera gratitud por ello. Pero mi mano fue al bolsillo por otra razón, por la forma en que ese hombre miraba, con la seguridad de quien nunca ha oído un no. La misma mirada que llevaba el banquero cuando me quitó la granja, y algo más. Dije que pagaría, siempre que quedara claro que no habría más visitas ni cobros. Su sonrisa se heló. La protección, dijo, no termina nunca. Y dejó una menos que flotando. Su mirada se deslizó hacia la joven. La mayor dio un paso, rápida, y se plantó delante de su hermana con la voz baja y afilada, prometiendo que primero tendría que pasar por las dos. No hubo ruido de espuelas ni de armas, solo la temperatura del aire bajando 1 grado. Los 3 hombres se hablaron sin palabras, luego se apartaron con una amenaza que sabía a mañana. Volverían con más, y cobrarían de un modo u otro. Los vi marcharse hasta que el polvo se disolvió en la tarde. Al volverme, ambas me miraban con rostros que no sabía leer. Me preguntaron por qué lo había hecho. Miré el título en mi mano. $40, no compran mucho, dije. Quizá compren una noche para entender qué está pasando. No dije lo otro. Que el nombre de la firma al pie, Quentin Slade, era el mismo al que ellas pagaban promesas. Si el vendedor y el protector eran el mismo hombre, alguien nos estaba usando a todos. La mayor cruzó los brazos. Pensé en retroceder un paso, pero me sostuve. Me habló con un acento afilado, de quien aprendió el inglés como una herramienta que también sirve de cuchillo. ¿Crees que una noche cambia algo? ¿Crees que pagarlos callará? Guardé el papel. Tenemos hasta mañana. Respondí para entender por qué el mismo hombre me vendió la casa, y a ustedes les cobró protección. Eso ya vale tiempo. La joven tocó el antebrazo de su hermana. Un roce breve, un puente tendido. Tessa, dijo, dándome sin querer el nombre de la mayor. Tessa retiró el brazo, pero sus hombros perdieron un poco de altura. Preguntó qué quería a cambio de mis $15. La casa, gratitud, algo más. Sentí el calor subir a la cara. En su pregunta había pólvora, y en mi respuesta apenas la verdad. Quería saber por qué fui tan tonto como para creer que una casa así costaba 40. La joven dijo llamarse Daisy, y presentó a su hermana Tessa. Llevaban 6 meses allí. Slade les prometió silencio a cambio de dinero. Dijo que la casa era suya. Yo tragué seco. A mí me juró que estaba abandonada, que el dueño había muerto y no tenía familia. Él gestionaba la herencia. Tessa soltó una risa sin gusto. El dueño se llamaba Elias Ward. No estaba muerto. Desapareció 3 meses atrás, una mañana. Nadie lo volvió a ver. Las piezas por fin empezaron a encajar de la forma más amarga. Slade me vendió una casa que no le pertenecía, mientras cobraba a 2 mujeres por vivir en ella. Daisy añadió que todas las fechas en los papeles del difunto convergían en un mismo mes, justo antes de su llegada. No era solo codicia, era un plan. Me acerqué al borde del porche. El sol bajaba, alargando sombras sobre la hierba rala. Pregunté por qué no se iban. La respuesta tardó, pesada como una maleta que nadie quiere abrir. Porque fuera siempre es peor, dijo Tessa al fin. Daisy completó con la historia de promesas rotas, traslados, reservas cada vez más pequeñas, palabras oficiales que se deshacían como espuma. Esta casa, explicó, debía ser diferente. Pequeña, escondida, nuestra. Pero nada es realmente nuestro, cerró Tessa, con la mandíbula tan fija que dolía verla. Pensé en mi granja, en la tumba de mi esposa que tuve que dejar a merced de un banco que consideraba incluso eso un bien embargable. El vacío de la pérdida te vacía a ti, y uno sigue andando como cáscara. No, dije en voz baja, parece que no. El título en mis manos mostraba la firma altiva de Slade, segura como la de un hombre que ya lo ha hecho otras veces.
Dije que había que encontrar a Elias Ward, o al menos su rastro. Si Slade lo hizo desaparecer para robarle, ninguno de nosotros estaba a salvo. Tessa preguntó, con ironía que ardía, si pensaba entrar al pueblo del brazo de 2 mujeres apaches sin levantar sospechas. Admití que tenía razón. Propuse empezar por la casa. Ward vivió allí años, quizás 5 o 6. Nadie desaparece sin dejar nada. Nos quedamos los 3 en el porche mientras la noche se arrimaba desde los montes. 3 desconocidos atados por un papel que valía poco y una amenaza que llegaría con el sol. Y sin embargo, entre los tablones, en los rincones que guardaban el aliento de otro hombre, algo esperaba. La verdad rara vez duerme. Encendimos 2 velas. Daisy corrió las cortinas para apurar la luz moribunda. La estancia era pobre. La mesa, 2 sillas, una cama angosta contra la pared, un arcón bajo la ventana. Me arrodillé junto al cofre, cerradura vieja, hierro comido por el tiempo. Cerrado, dije. Pregunté por una llave. Negaron. Podía forzarlo, pero rompería más de lo que abriría. Pedí algo fino. Un clavo, un alambre. Daisy salió y volvió a los pocos segundos con una lámina delgada arrancada del barandal del porche. Trabajé la cerradura con paciencia de hijo, recordando las manos de mi padre enseñándome que no todas las puertas se abren a tiros. El clic sonó como un suspiro. Levanté la tapa y el olor a aceite y papel viejo se elevó, templado. Dentro, envueltos en tela engrasada, descansaban papeles, muchos. Extiendo el primer fajo. Escrituras, 5, cada una de una propiedad distinta. Todas con Elias Ward como dueño. Todas con Quentin Slade como testigo. No era un simple inquilino. Ward poseía más de lo que cualquiera suponía. Tessa leyó en silencio. Un establo al este del pueblo, un almacén junto al río. Daisy señaló las fechas. Casi todas de un mismo mes, 6 meses atrás. Pistas alineadas. Debajo de las escrituras, un cuaderno de cuero, páginas amarillentas, letra meticulosa. 8 meses antes, Ward anotaba cómo Slade le propuso expandir negocios. Luego, el tono viraba. Dudas, nombres de socios con puños por argumentos, amenazas veladas. La última entrada, de hacía 3 meses, temblaba de urgencia. Hablaba de limpiar viejas posesiones y hacer sitio a nuevas oportunidades. Temía perderlo todo. Escondió las escrituras y nombró a Slade por lo que era. Un hombre peligroso, rodeado de peligros peores. Cerré el cuaderno. El silencio de la casa fue distinto, más denso, como si cada viga entendiera por fin la canción. Tessa tenía los puños apretados. Daisy, muy quieta, miraba un punto más allá de la pared. Dije que Ward había previsto la embestida, que nos dejaba un mapa. Ella replicó que el mapa no decía dónde estaba. Muerto, escondido, huido, palabras que en el oeste cambian de significado con la dirección del viento. Respiré hondo. Lo que importaba ahora no era encontrar a un fantasma, sino cortar la red que Slade había tejido en torno a los vivos. Señalé las escrituras, los montos, los nombres. Aquello valía cientos, quizá miles, y a mí me vendieron este cajón de tablas por 40. Daisy habló sin mirarme, como quien lanza una piedra al agua y escucha las ondas. No era por dinero, era por abrir paso a algo mayor. Iba a preguntar qué cuando el sonido de caballos rompió la noche. Varios. Rápidos. Nos miramos. Guardé el cuaderno y las escrituras en el arcón. Daisy señaló una tabla suelta junto a la cama. Un escondrijo antiguo. Deslicé el cofre debajo justo cuando las botas golpearon el porche. Pasos anchos, deliberados, la clase de ruido que pretende abrir puertas sin tocarlas. Tessa se colocó junto al fuego, la espalda recta, la vista encendida. Daisy se plantó a su lado. Vi sus manos, firmes, listas, sin temblor. No parecían asustadas. Parecían listas. La madera de la puerta vibró, y yo sentí, entre el humo y la luz temblorosa de las velas, el roce casi accidental del hombro de Tessa contra el mío. No fue un choque, fue una medida. La distancia exacta entre 2 desconocidos que por una noche deciden respirar al mismo ritmo. El aire olía a pino, a lana tibia, a algo que empezaba sin permiso. Y aunque afuera el peligro contaba hombres, dentro de la casa había otra clase de conteo. Miradas que duran un latido, silencios llenos, y la certeza obstinada de que, con o sin papeles, uno no defiende una casa. Defiende a quien está dentro. La puerta no se abrió.
Estalló como si el viento hubiera decidido aprender malas costumbres. Entró primero la cicatriz, escoltado por dos sombras con olor a cantina y a pólvora vieja. Dijo que habían vuelto antes, por no hacernos perder el tiempo fingiendo que el amanecer traería conversaciones amables. Yo me adelanté un paso y sentí a Tessa anclarse a mi hombro, no para apoyarse, sino para calcular el espacio justo entre su aliento y mi costilla. Daisy quedó a la izquierda, en un ángulo que convertía el fuego en aliado y la penumbra en telón. No hubo duelos ni nombres gritados, solo la enumeración de lo que buscaban. Papeles, el cofre, cualquier rastro del hombre que alguna vez firmó esas escrituras. Mentí con la serenidad que da la necesidad, y la casa sostuvo la mentira con su silencio. La cicatriz paseó la vista por la habitación, lento, como quien valora ganado. Cuando su mirada se detuvo en Tessa, el aire se hizo más frío. Él probó el filo de la amenaza, y ella le sostuvo el pulso con una quietud feroz. Yo sentí el impulso antiguo de levantar los puños, pero elegí otra arma: tiempo. Pedí que salieran, que al amanecer habría dinero. La palabra dinero siempre es una cuerda tendida. La tomaron, pero intentaron apretarla. Fue Daisy quien aflojó el nudo con una sonrisa sin perfume. Enumeró vecinos que tal vez nos oían, ranchos que quizá no dormían del todo, muchachos a los que no les gusta que les despierten las malas maneras. Era un farol de los buenos, con la convicción colocada justo donde duele. El de la cicatriz lo olió, dudó, midió puertas y sombras, y mandó retirada con una frase de hielo: «Esto no acaba aquí». Las botas se alejaron, y al cerrar, la casa pareció recuperar su tamaño verdadero. Nadie celebró. Tessa soltó el hierro del fogón, y el leve temblor de sus dedos dijo más que un discurso. Daisy exhaló hondo, como quien vuelve de un lugar donde no conviene quedarse mucho rato. Yo escuché mi propio corazón volviendo en sí, y sin moverme, hice inventario de lo esencial: el cofre oculto, el cuaderno a salvo, dos mujeres con las que ya compartía algo que no cabía en ningún papel. Entonces llegó el silencio de después, el que te obliga a decir el plan en voz baja, para que no se rompa. Decidimos que no esperaríamos el siguiente golpe. El nombre salió de mi boca como un clavo útil: Fletcher Knox. Llevaba media vida domando caballos, y la otra media domándose a sí mismo. Si alguien podía darnos monturas, armas y una esquina de confianza, era él. La idea tenía grietas, pero también una dirección, y a veces eso basta para caminar. La noche se hizo más densa, y aún así, trabajamos como si amanecer fuera un animal al que se puede retrasar con oficio. Tapamos huellas, dejamos la estancia con el desorden exacto del miedo ajeno. Escondimos el cofre bajo la tabla floja, y en ese ir y venir, la casa se convirtió en coreografía. El roce de una manga contra otra, la chispa breve al compartir una cerilla, el intercambio de miradas cuando una palabra se queda corta. Vi a Tessa alinear las velas, práctica, severa, y en el mínimo descuido con que apartó un mechón de su cara advertí una humanidad sin armadura. No era ternura lo que me detuvo un segundo, era reconocimiento. Como si los dos hubiéramos aprendido la misma lección por caminos distintos. No ceder no es gritar, es permanecer. Salimos antes del primer azul, con el frío pellizcando las orejas y el olor de pino húmedo metiéndose por las costuras. Caminamos en fila quebrada por los senderos de atrás, dejando la carretera grande para quienes gustan de ser vistos. Yo iba delante, con el cuaderno envuelto contra el pecho. Sentía su peso como se siente el de una decisión tomada. Detrás, Tessa y Daisy pisaban a ritmo de caza, sin ruido, sin prisa, sin pedir permiso al suelo. De vez en cuando me llegaba el murmullo de sus pasos descompasados, como si una de las dos acelerara a propósito para rozarme el codo y recordarme que no avanzaba solo. Esas pequeñas fricciones hacen familia antes que cualquier brindis. El poblado nos recibió con ese hedor tibio a establos, café rancio y esperanza gastada. El lomo de la llanura apenas clareaba cuando asomó el lomo del establo de Fletcher. Tablas corneadas por el tiempo. Un corral pequeño. Siluetas de caballos que echaban humo por la nariz. Llamé sin voz por si el amanecer prefería seguir durmiendo, pero Fletcher ya estaba despierto, con 2 cubos de agua y una cara en la que cabían la sorpresa y la prudencia a partes iguales. Nos miró como se mira un frente de nubes, evaluando si traemos lluvia o granizo. Dentro, el aliento de los animales calentaba mejor que un brasero. Cerró la puerta, cruzó los brazos y me pidió el resumen sin adornos. Se lo di. $40,
promesas, amenazas, un hombre desaparecido, un deudor que se cree acreedor, papeles escondidos bajo una tabla y la certeza de que el sheriff y la oficina de tierras no juegan a nuestro favor. Mientras hablaba, noté a Tessa moviéndose por el establo como si los objetos fueran piezas de un mapa. El lazo aquí, el cubo allá, la salida detrás de la pila de heno. Daisy, en cambio, examinaba los caballos con una mezcla de respeto y complicidad. Uno le sopló la mano, y ella respondió con un susurro que yo no supe entender, pero el animal sí. Fletcher no interrumpió. Cuando terminé, dejó escapar un silbido bajo, de esos que no halagan. Dijo el nombre de Slade como quien escupe una espina. Contó lo que todos sabían y pocos decían en voz alta. Compras baratas con papeles limpios por fuera y sucios por dentro. Favores que cambian de manos. Un sheriff con la vista siempre ocupada hacia otro lado. La ley. Por aquellos pagos, sabía dormir si la cama era cómoda. Hablamos del juez itinerante que llegaría en un día, Harlon Briggs, con autoridad para meter la mano en lo que el condado no toca. Parecía una puerta. Luego supimos el cerrojo. Se hospedaba frente al hotel de Slade, y las mesas donde come un magistrado atraen moscas de cierto tamaño. Fletcher propuso otra ruta, abordar al juez en el depósito de diligencias antes de que el día se ponga su sombrero. Sitio público. Suficiente gente como para que la impunidad se ruborice. Mientras trazábamos la idea, yo iba y venía por el establo, midiendo pasos, ensayando respuestas, repartiendo silencios. En una de esas vueltas me crucé de frente con Tessa. El choque no existió. Lo que sí existió fue la electricidad breve cuando sus dedos rozaron el borde de mi chaqueta para apartarla de un clavo. Me dijo sin decirlo, cuidado. Yo respondí sin hablar, lo estoy. El establo olía a cuero, a pelo mojado, a mujer que ha dormido poco y elige no quejarse. La distancia entre nuestras bocas no llegó a ser promesa. Bastó para que el aire se pusiera serio. No tuvimos más tiempo para medir esas cosas. Un galope cortó el murmullo de los animales como un latigazo. Un caballo entró en el patio con espuma en el cuello, y encima, un hombre que yo había visto la noche anterior detrás de la cicatriz. Venía con la cara del que ya no quiere pertenecer a la cuadrilla equivocada. Se apeó torpemente, lanzó su nombre como quien entrega un arma descargada. Curtis, y empezó a hablar con la urgencia de quien trae un incendio en los talones. Slade lo sabía todo. El cuaderno, el plan de buscar al juez, la idea de usar el restaurante frente al hotel como plaza de testigos. Había hombres esperando, más de los que conviene contar. Fletcher soltó una maldición baja y pesada. Útil como una cuña. Yo sentí que el piso cambiaba de textura. Daisy se adelantó un palmo. Midió en la mirada de Curtis si esa verdad venía sin anzuelos. Él, con manos abiertas, ofreció la única prueba que le quedaba de honestidad. El papel de una casa que no era suya, arrebatada a su madre por la misma trampa que ahora nos mordía a nosotros. Lo puso en las manos de Daisy como se devuelve el agua a un pozo. En su voz, la vergüenza venía mezclada con un resto de valentía que quizá no era tarde. No era un salvoconducto, pero sí una grieta en la muralla. El plan cambió de forma sin cambiar de corazón. Fletcher recordó que el juez salía al alba por el depósito, que la dueña, Martha Granger, mujer enemistada con Slade desde tiempos sin necesidad de calendario, no solía vender billetes a los silencios. La nueva ruta exigía dividirnos, entrar por distintos flancos, y llegar antes de que la ciudad terminara el primer bostezo. Aceptamos porque a veces elegir es eso, decidir de qué lado te vas a romper si las cosas salen mal. Repartimos tareas con la economía de un buen reparto de cartas. Tessa y Daisy tomarían la ruta norte, entre casas que aún apagan lámparas y perros que ladran a sombras conocidas. Fletcher y yo, la vereda del este, con la iglesia vieja como faro de madera. Curtis prometió sembrar confusión en el campamento de Slade, enviarlo hacia el sur detrás de un rastro inventado. El riesgo le cambió la piel. Por un segundo dejó de parecer el hombre de la noche anterior, y se convirtió en alguien que elige su bando a plena luz. Cuando todo quedó dicho, la noche volvió a hacerse audible, el roce del heno, el chasquido de una cincha, el suspiro agradecido de un caballo que conoce el camino. Daisy guardó el papel de la madre de Curtis en el forro del vestido, con una delicadeza que parecía plegaria. Tessa ajustó el poncho sobre los hombros, y al hacerlo, me rozó el antebrazo con los nudillos. Fue un toque mínimo, pero su calor me persiguió un buen trecho. En el oeste, esas cosas cuentan.
El mapa invisible entre dos que aún no saben cómo nombrarse. Salimos cuando el cielo era una promesa gris. Las calles reposaban, con los porches cerrados y los gatos estudiando el mundo desde esquinas estratégicas. Caminamos en silencio hacia nuestras rutas, y cada paso sonó a decisión tomada. A medio camino, un golpe de viento me trajo algo que no era viento. Ese presentimiento que uno aprende en el campo, cuando el ganado se aquieta sin explicación. Me detuve. En lo alto de la loma, quieto como una espina clavada en el horizonte, alguien montaba y miraba. El brillo que colgaba en su pecho no era adorno, era placa. No hizo ademán de esconderse. Solo esperó. Y su paciencia me dijo que la trampa de Slade tenía, además de sicarios, un pulso de ley mal dirigida. Seguí andando porque a veces no hay mejor escondite que seguir estando. Apreté contra el cuerpo el cuaderno de Ward. Escuché detrás de mí el paso ligero de Tessa y el susurro de Daisy. Y me repetí que el amanecer nos debía al menos una conversación en voz alta con un juez que todavía cree en tinta y en firma. El pueblo empezó a abrir los ojos, y la ciudad, como todas las ciudades cuando están a punto de elegir de qué lado de la historia quieren vivir, olía a café, a miedo y a oportunidad. El cielo todavía no era día, pero tampoco noche. Ese tramo del amanecer en que el aire pesa distinto, como si el mundo dudara entre seguir dormido o empezar a pelear otra vez. El depósito de diligencias asomaba al final de la calle polvorienta, con las ventanas prendidas de una luz temblorosa. Martha Granger ya estaba despierta. Dicen que el insomnio es el don de quienes no temen mirar sus propios recuerdos. Fletcher y yo llegamos primero, cortando por la parte este del pueblo, pasando junto a la vieja iglesia de tablas torcidas. Desde allí podíamos ver el humo del depósito levantarse en espirales lentas. La mujer debía de estar calentando café, y en ese olor a tueste reconocí algo parecido a un hogar. Un aroma simple que te recuerda que la vida pese a todo sigue intentando ser amable. Tessa y Daisy debían venir por el norte, y confiaba en que los perros no dieran aviso. Caminamos hasta la parte trasera del depósito, y esperamos. Fletcher comprobó el rifle por última vez. Yo saqué el cuaderno de Ward, revisando que la cubierta de cuero siguiera intacta. No lo abrí. Había leído esas páginas tantas veces durante la noche que casi podía oírlas susurrar entre mis manos. Historias de un hombre que creyó en contratos y acabó enterrado bajo mentiras. A lo lejos, entre el murmullo del viento, escuché pasos. Suaves, seguros. Y luego una voz. Daisy. Bajita, modulada. Con esa cadencia que usaba para calmar a los caballos. Tessa venía un poco detrás, alerta, la mirada como una cuerda tensada. Cuando me vio, no sonrió, pero sus ojos bajaron al cuaderno que llevaba en el pecho y luego volvieron a mí. Era una pregunta silenciosa. ¿Aún estás dispuesto? Le respondí con un leve asentimiento. Más que anoche. Entramos en el depósito. El interior olía a madera encerada, a papel viejo y a pan tostado. Martha Granger, una mujer de cabello gris trenzado y mirada tan afilada como la hoja de un cuchillo, apenas levantó la vista de la cafetera. «El juez está dentro», murmuró, señalando una puerta lateral. «Pero hay un marshal preguntando por forasteros. Llegó hace una hora». Sentí cómo el aire me apretaba el pecho. Fletcher soltó un resoplido resignado. «La ley llegó antes que la justicia», murmuró. Empujé la puerta. Dentro. El juez Harlon Briggs estaba sentado en un banco, leyendo el periódico con la calma de quien desayuna rutina. Tenía la cara curtida por el sol y los años. El tipo de hombre que aprendió a escuchar antes de dictar. Cuando alzó la vista, no parecía sorprendido. «¿Se le ofrece algo, caballero?» Me quité el sombrero. «Mi nombre es Boone Carter. Traigo evidencia de un fraude de tierras. Y de un asesinato». Eso le hizo levantar una ceja. Le extendí el cuaderno. El juez lo tomó, examinando la tapa, hojeando las páginas con respeto casi religioso. La tinta marchita, las esquinas dobladas, la caligrafía de Ward, precisa como un juramento. Mientras leía, Daisy se acercó al marco de la puerta, y Tessa se mantuvo un poco más atrás, cruzada de brazos, observando cada respiración. El silencio se estiró hasta que Briggs levantó la mirada. «Si esto es auténtico», dijo despacio, «hablamos de más de una docena de propiedades y quizá varias muertes». Asentí. «El hombre responsable se llama Quentin Slade». Una voz vino desde la puerta principal, suave, educada, como el filo de una navaja envuelto en terciopelo.
Entonces me temo que hablan de un ciudadano ejemplar. Slade entró con paso seguro, flanqueado por el Marshal, el brillo metálico de su placa reflejando la luz de la mañana que acababa de nacer. El tipo vestía como los hombres que saben mandar sin ensuciarse las botas. Chaleco oscuro, pañuelo de seda, sonrisa de serpiente. Juez Briggs dijo con tono meloso, lamento que le molesten con historias. Estas personas me han perseguido con acusaciones sin fundamento. Briggs no respondió de inmediato. Giró el cuaderno hacia él. ¿Conoce esta letra? La sonrisa de Slade se aflojó apenas un segundo. No podría decirlo. Apenas traté con el señor Ward. Tessa dio un paso adelante. Su voz clara como el cristal al quebrarse. Miente. Su firma está en cada escritura. Usted fue testigo de todas. El silencio que siguió era casi físico. El Marshal se movió. Su mano rozó el cinturón, pero Fletcher ya tenía el rifle apuntando. No como amenaza, sino como recordatorio de que el miedo no siempre está de un solo lado. El juez habló otra vez. He visto falsificaciones, señor Slade. He visto cuadernos preparados para incriminar, pero levantó el libro. Ha vivido. El papel, la tinta, los dobleces, el uso diario. No hay duda, es auténtico. Slade apretó la mandíbula. No puede probar nada. Una voz vino de detrás de él, entrecortada por el esfuerzo. En realidad, sí puede. Curtis Valentine apareció en el umbral, polvoriento, con un pequeño cofre metálico entre los brazos. Tomé esto de la oficina de Slade anoche. Copias de las escrituras verdaderas, las que falsificó. Slade se giró con furia. Maldito. El Marshal dio un paso, pero no fue más rápido que Martha Granger, que había reaparecido con una escopeta corta en las manos y una calma digna de misa. Nadie se mueve, dijo, o este desayuno termina con agujeros. El juez tomó el cofre, revisó los papeles, y cuando levantó la vista, su semblante ya no era el de un lector, era el de un juez. Marshal, ordenó, va a arrestar a este hombre, y después me explicará por qué lo protegía. El silencio se volvió pesado. El Marshal tragó saliva, comprendiendo que el suelo acababa de desaparecer bajo sus botas. Fletcher lo desarmó sin ceremonias. Slade, pálido, sin su sonrisa, seguía repitiendo su inocencia, pero la voz se le deshacía con cada palabra. Cuando por fin salimos del depósito, el sol había subido lo suficiente para teñir el polvo de oro. El juez se quedó dentro organizando las pruebas, dictando órdenes, marcando el principio del fin de Quentin Slade. Curtis le entregó a Daisy el papel que le había prometido. La escritura de la casa de su madre. Ella lo tomó con cuidado, sus dedos temblando apenas. «Devuélvaselo», dijo él, «y dígale que aunque tarde, algo volvió a ponerse en su sitio». Luego montó y se perdió entre las calles, sin mirar atrás. Boone Carter. Yo me quedé mirando cómo el polvo tragaba su figura. A mi lado Tessa permanecía inmóvil, la mirada fija en el horizonte, como si no confiara en que la luz fuera real. Daisy respiraba hondo, abrazando el papel contra el pecho. El juez salió por fin, con la autoridad colgándole de los hombros. Dijo que las propiedades serían devueltas a sus dueños, o vendidas de forma justa si no quedaban herederos. La casa que habitaban pertenece legítimamente a Elias Ward, pero puede ser adquirida legalmente, a precio razonable, por interesados honestos. Me saqué del bolsillo el título falso, arrugado, inútil. Lo miré un momento. Podríamos comprarla juntos, dije, a partes iguales. Tessa me observó con la serenidad de quien aún duda entre agradecer o desconfiar. Luego miró a su hermana. Daisy asintió primero, suave. 1/3 cada uno, dijo Tessa al fin. Igual voz, igual derecho. La sonrisa que siguió en Daisy era distinta. Era luz después de la tormenta. Entonces, supongo que somos vecinos, añadió, y en su voz había algo que sonaba peligrosamente a esperanza. 6 semanas más tarde, el viento del verano soplaba más amable. La casa, aquella misma que una vez fue motivo de disputa, se alzaba en silencio, con el aroma de tierra recién removida. Costó $47 esta vez, con los nombres de los 3 en el título. Fletcher pasaba de vez en cuando con noticias, siempre oliendo a establo y lealtad. Curtis había recuperado la casa de su madre. Slade y el Marshal aguardaban juicio en la capital. Esa tarde, el sol caía lento, pintando de cobre los tablones del porche. Tessa estaba en el huerto, agachada sobre los brotes de maíz, el sudor marcando un hilo luminoso en su cuello.
Daisy canturreaba dentro, moviendo muebles, inventando hogar. Yo, Boone Carter, me apoyé en la baranda, observando sin prisa. La paz era un animal tímido. Había que quedarse quieto para no espantarlo. Cuando Tessa levantó la cabeza y me encontró mirándola, no apartó la vista. Sonrió, apenas. Fue una de esas sonrisas que pesan más por lo que callan que por lo que dicen. Me acerqué, despacio, con el sonido de la grava bajo mis botas. Ella no retrocedió. Tampoco habló. El aire entre ambos estaba hecho de todo lo que habíamos sobrevivido juntos. Miedo, pólvora, desconfianza, respeto, y algo nuevo, que aún no sabíamos cómo nombrar. Supongo que ahora sí es nuestra casa, dije rompiendo el silencio. Supongo, respondió ella, sin dejar de mirarme. El viento trajo el olor del pan recién hecho. Daisy llamó desde adentro. La cena está lista. Tessa se incorporó. Limpió sus manos en el delantal y pasó junto a mí. Al hacerlo, su hombro rozó el mío, leve, natural, pero suficiente para que el tiempo se detuviera un instante. Esa noche cenamos los tres. El pan, el guiso, el vino barato. Y por primera vez en mucho tiempo supe lo que era pertenecer. No por un papel ni por una compra, sino porque de alguna forma 3 vidas rotas habían decidido reconstruirse juntas. Y en el viejo oeste, donde las promesas suelen morir más rápido que los hombres, eso era casi un milagro. Los días comenzaron a deslizarse con la calma rara del después. El polvo del camino ya no olía a huida, sino a permanencia. En la pequeña casa de tablones, cada amanecer sonaba distinto. El silbido de una teta, el murmullo de Daisy tarareando canciones que parecían venir de un tiempo sin fechas. Y el leve golpe de una pala que Tessa hundía en la tierra con paciencia de quien sabe que sembrar también es una forma de rezar. El trabajo nos fue domesticando. Yo reparaba la cerca, cambiaba las tablas podridas y aprendía el idioma silencioso de la convivencia. El ruido exacto que hacía Tessa al soltar un clavo. La manera en que Daisy dejaba las tazas siempre mirando al este, como si el sol también necesitara su parte del desayuno. Era vida simple, pero dentro de esa simplicidad se escondía una inquietud, una tensión que respiraba conmigo, que se sentaba en mi silla cada noche, y me miraba cuando ella, Tessa, pasaba cerca, demasiado cerca, buscando una herramienta o quizás solo probando si el aire aún resistía tanto silencio. La relación entre los tres era un equilibrio sutil, como esas cuerdas de violín que se afinan al borde del rompimiento. Daisy hablaba del futuro con palabras llenas de color. Un huerto más grande, un caballo propio, tal vez una tienda en el pueblo algún día. Tessa, en cambio, no hablaba mucho. Ella actuaba. El futuro, para ella, era algo que se construye con las manos o no existe. Y cuando nuestras miradas se encontraban, lo que flotaba entre nosotros no era precisamente palabra ni gesto. Era la memoria compartida del peligro que habíamos sobrevivido juntos. Una tarde, mientras el sol se derramaba por los tablones del porche, la vi lijando una pieza de madera. Tenía las mangas arremangadas, la piel cubierta de un polvo fino que parecía oro. La brisa movía su cabello, y por un segundo pensé que el mundo había hecho las paces consigo mismo. Me acerqué sin hacer ruido, con una pregunta trivial que nunca llegué a pronunciar. Ella habló primero. No puedes quedarte mucho tiempo, Boone. El oeste no olvida a los hombres que desafían a los poderosos. Su voz no sonaba como advertencia, sino como miedo mal disimulado. Me detuve a su lado. No tengo otro lugar a donde ir, respondí. Y creo que tú lo sabes. La lija se detuvo en mitad del movimiento. No me miró de inmediato. Su respiración era pausada, y pude oírla entre el canto de los grillos. Esa no es razón suficiente, dijo al fin, sin levantar la vista. El viento trajo el olor de la tierra húmeda. Me incliné un poco más, lo justo para ver su rostro de perfil. La luz se reflejaba en su mejilla como una caricia que no se atreve a hacerlo. Entonces dame una mejor, susurré. Tessa levantó la mirada, y por primera vez en días, nuestros ojos se encontraron sin la armadura del deber. Lo que hubo ahí no fue romance apresurado, sino reconocimiento. Como 2 heridas que descubren que cicatrizan mejor juntas. Pero la calma del oeste nunca dura. Esa noche, mientras cenábamos,
Daisy entró con el rostro pálido y un papel en la mano. Era una carta, entregada por un niño del pueblo. Decía que el juicio de Slade había comenzado en la capital, y que alguien había pagado por su silencio. Fletcher había sido arrestado por ayudar a delincuente. El sheriff nuevo, uno enviado desde otro condado, había puesto precio a la cabeza de cualquiera que interfiriera. El nombre de Boone Carter aparecía entre los buscados. Tessa apretó los labios, y su mirada se volvió de piedra. Sabía que esto no estaba terminado, dijo. Yo no supe qué decir. Habíamos ganado una batalla, pero el enemigo era más grande que un hombre o una cárcel. Slade tenía socios, hombres con dinero y miedo que nunca se exponen. Solo pagan para que otros manchen las manos. Esa noche nadie durmió bien. Desde mi cama podía oír los pasos de Tessa moviéndose por la casa, lentos, medidos, como los de una fiera que ha aprendido a pensar antes de atacar. Daisy rezaba en voz baja, una melodía que se confundía con el murmullo del viento. Al amanecer, el sonido de cascos me sacó de la cama. No era una visita amistosa. Salí al porche con el rifle en la mano. Tessa ya estaba fuera, el cabello recogido, los ojos firmes. Detrás de la colina, un grupo de jinetes se acercaba, levantando una nube de polvo. No eran soldados, eran cazarrecompensas. Ella me miró, sin miedo. Tú te escondes, ordenó. Nosotras distraeremos a quien venga. Negué con la cabeza. No. Esta vez no corro. La discusión fue breve, mirada contra mirada, sin gritos. En el brillo de sus ojos vi un pulso que no era ira, era cuidado. En el mío, supongo, ella vio lo mismo. Nos preparamos. Daisy escondió el cofre con los papeles bajo el suelo del granero, el mismo sitio donde Ward había guardado sus secretos. Tessa se colocó detrás de la cerca, lista. Yo me quedé frente a la puerta, esperando el polvo. El grupo se detuvo a unos metros. Eran 6 hombres, con armas que hablaban antes que sus bocas. El líder, un tipo de barba gris y voz seca, anunció que traía órdenes de arresto para mí, por fraude, falsificación y resistencia a la autoridad. Dije que el único fraude era el sistema que todavía protegía a Slade. Él sonrió. Yo no hago política, amigo. Solo cobro recompensas. Tessa emergió entonces, lenta, con una calma que heló el aire. Tenía la escopeta apoyada en la cadera. Daisy, detrás de ella, sostenía un farol encendido, aunque ya era pleno día. Ninguna parecía asustada. El hombre de barba rió, divertido. Así que el forajido tiene guardaespaldas. No, replicó Tessa. Tiene familia. No sé si fue esa palabra o el tono con que la dijo, pero el hombre dudó. Apenas un parpadeo. Lo suficiente. Fletcher siempre decía que la duda es el mejor lugar para esconder un disparo. Y no hablaba de balas. Escucha, dije bajando un poco el rifle. Hay documentos que prueban la corrupción detrás de Slade y sus socios. Están a salvo, escondidos. Si me matan, nunca aparecerán. Si me dejan libre, el juez Briggs lo recibirá. El silencio duró un instante eterno. Los hombres se miraron entre ellos, calculando cuánto valía cada opción. El líder escupió al suelo, resopló, y sin decir palabra giró el caballo. Nos veremos pronto, Cart. Los vimos alejarse, tragados por la curva del camino. Cuando el polvo se disipó, Tessa bajó la escopeta. El sol la bañaba en una luz dorada que parecía inventada solo para ella. Se acercó, aún seria, y por primera vez su voz sonó más cálida que dura. Te arriesgas demasiado, dijo. No soy el único. Nos quedamos así, muy cerca, respirando el mismo aire. Había sudor, polvo y cansancio en nuestras pieles, pero también esa corriente invisible que se forma entre dos personas que han estado al borde de perderlo todo. La suya fue una mirada larga, sin prisa, con algo de promesa. No te voy a agradecer, murmuró. No todavía. Entonces quédate viva, le respondí. Ya será suficiente agradecimiento. El viento sopló fuerte, levantando un remolino de tierra entre nosotros, y cuando se disipó, ella ya había dado media vuelta, caminando hacia la casa. Pero la forma en que me rozó el brazo al pasar me dejó claro que aquel no todavía escondía algo mucho más peligroso que la bala de un cazarrecompensas.
esperanza. Aquella tarde el cielo se llenó de nubes bajas, presagio de lluvia. Daisy preparó café mientras Tessa y yo revisábamos las cercas. La tensión entre ambos ya no era solo miedo, era ese tipo de electricidad que calienta incluso en los días fríos. Habíamos sobrevivido, sí. Pero en el oeste, sobrevivir no significa haber ganado. Significa que el siguiente disparo todavía no te ha encontrado. La lluvia llegó entrada la noche, gruesa y paciente, de esas que parecen tener intención. Golpeaba el techo de madera con ritmo de tambor lento, arrastrando el polvo, la tensión, los murmullos. En el interior, la casa olía a café, a pan recién horneado, y a algo más profundo, el olor de la vida que insiste, incluso cuando el mundo parece un campo de batalla. Tessa estaba junto al fuego, revisando el rifle con una concentración que se diría religiosa. Daisy dormía sobre la mesa, la cabeza apoyada en sus brazos, el cabello desparramado como tinta derramada. Yo me quedé de pie, mirando el agua correr por la ventana, preguntándome cuánto tardaría el oeste en olvidar mi nombre. No hablábamos, pero el silencio entre Tessa y yo era distinto al de antes. No era distancia, era carga. Una de esas que se comparten sin admitirlo, porque decirlo en voz alta sería romper el hechizo. Ella fue quien habló primero, sin levantar la vista. Fletcher está en prisión por ayudar a un hombre que creía justo. Lo sé. ¿Y tú? ¿Crees seguir siéndolo? La pregunta me atravesó con una precisión que solo puede tener alguien que ha aprendido a desconfiar de todo. Ya no lo sé, contesté, pero sigo intentando serlo. La forma en que sus dedos se detuvieron un instante sobre el cañón me dijo más que cualquier palabra. No era juicio. Era comprensión. Tessa sabía de culpas que no se borran con agua. El fuego chispeó. Yo avancé un paso, despacio. Hasta quedarlo bastante cerca como para oler el humo en su ropa, la tierra en su piel. Ella no retrocedió, ni tampoco me miró. No deberías confiar en mí, murmuró. Y sin embargo, lo hago, dije. El silencio que siguió fue largo y espeso, lleno de todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Fuera, el trueno rodó como un aviso, y por un segundo pensé que el cielo se quebraba en dos. Dentro, solo nosotros y el fuego que crepitaba con la misma obstinación con que respirábamos. No hubo toque, ni palabra, solo un instante suspendido donde el calor del hogar y el de su presencia se confundieron. Luego ella apartó la mirada, tragándose algo que no debía decir, y en ese gesto supe que la frontera entre el deseo y la promesa es tan delgada como una hoja de papel, o una bala. Cuando la lluvia amainó, Tessa se levantó. Mañana iremos al pueblo, anunció. No podemos seguir escondidos. ¿A buscar qué? A quien está moviendo los hilos de Slade. Si él sigue mandando desde su celda, alguien aquí está cobrando las órdenes. No era un plan, era una declaración de guerra, y en sus ojos oscuros brillaba algo que no era rabia. Era justicia, pura y terca. El amanecer nos encontró en los caballos, la tierra todavía empapada. Daisy insistió en acompañarnos. Decía que ya había pasado suficiente tiempo siendo espectadora del miedo. No tuve argumentos para convencerla de quedarse. El pueblo olía a madera mojada y pan. Demasiado tranquilo, esa clase de quietud que los hombres del oeste aprendemos a temer. Los carteles de Se Busca colgaban de los postes, y uno de ellos llevaba mi nombre. La recompensa era suficiente como para tentar a un hombre honesto a mentir. Nos detuvimos en la herrería de un amigo viejo, Sam Dill, hombre ancho, de barba blanca y manos como yunques. Fletcher le había hablado de mí antes de su arresto. Si alguien sabía algo de los movimientos en la ciudad sería él. Sam nos recibió con una mezcla de alivio y recelo. Slade no está acabado, dijo sin rodeos. Hay un banquero en el norte, Caleb Rourke, que le debe más favores de los que la ley puede contar. Él es quien mantiene a sus hombres pagados y las bocas cerradas. El nombre sonó a hierro frío. Rourke lo había visto una vez, años atrás, en un salón de comercio, sonriendo como quien juega con la vida ajena. ¿Dónde puedo encontrarlo?, pregunté. En su oficina, junto al almacén del ferrocarril. Pero no vayas solo, Carter.
Ese hombre no dispara, pero manda disparar. Tessa asintió, seca. Entonces iremos juntos. La oficina de Rourke olía a cigarro caro y miedo ajeno. Nos recibió sentado tras un escritorio demasiado grande, las botas relucientes sobre el mueble y un vaso de whisky en la mano. Vaya, vaya, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. El famoso Boone Carter y sus compañeras. Me habían hablado de ustedes. Y nosotros de ti, contesté. Rourke se inclinó hacia adelante, el brillo del oro en sus gemelos atrapando la luz del mediodía. Slade cometió errores. Yo no. Así que hagamos las cosas fáciles. Ustedes entregan los documentos que queden, y yo los dejo marchar. No tendrán que mirar atrás. Tessa lo observó con un desprecio que habría derretido piedra. ¿Y tú crees que aún hay quien te cree, verdad? Rourke se rió, despacio saboreando el momento. Mi querida señorita, aquí la verdad no importa. Solo quién la cuenta primero. Yo sentí la mano de Tessa rozar la mía, casi sin querer. No era caricia, era aviso. No rodeaba, lo supe por el reflejo en los vidrios. 2 hombres armados, a ambos lados de la puerta. Saldrás con vida de esta, Carter, si entregas lo que Slade no logró recuperar, dijo Rourke, levantándose con calma. No quiero sangre, solo silencio. El mundo se contrajo en un instante. Tessa movió la cabeza apenas 1 milímetro, y ese gesto fue todo el plan que hicimos. El primer disparo vino de la ventana. No sé si fue mío o de ella, pero cuando el humo despejó, los 2 hombres yacían en el suelo, y Rourke retrocedía con el vaso hecho añicos entre los dedos. No dispares, dijo pálido. Te conviene más tenerme vivo. Eso depende, contesté, apuntándole al pecho. ¿Cuánto vale la verdad hoy? Rourke tragó saliva. Hay registros, cuentas ocultas, nombres. Si me entregas al juez, caerán más de los que puedes imaginar. Pero si me matas, todo se perderá. Tessa se acercó, lenta, la mirada dura. Entonces vivirás lo suficiente para contarlo. Lo dejamos allí, atado, con las pruebas encerradas en una caja que guardaba bajo el suelo. Daisy las encontró. Manos temblorosas, pero mirada firme. Cuando salimos a la calle, el sol caía fuerte, y el pueblo parecía otro. Había ojos tras cada ventana, susurros, pasos apresurados. Nadie habló hasta que llegamos a los caballos. No volveremos a tener paz aquí, dijo Daisy, mirando alrededor. Quizá no, respondí, pero al menos, nadie nos la quitará sin pelear. Montamos y nos alejamos del pueblo. Detrás de nosotros, el polvo del camino se alzaba lento, como si el lugar quisiera guardarnos un recuerdo. Esa noche acampamos cerca del río. Tessa avivó el fuego, el cabello suelto, los ojos reflejando el resplandor. Daisy dormía envuelta en una manta. Yo observé las llamas y entre el crepitar, escuché su voz. ¿Por qué sigues aquí, Boone? Ya hiciste más de lo que debías. Tal vez porque contigo no sé cómo irme. Ella giró el rostro. No sonrió, pero tampoco apartó la mirada. El camino sigue siendo peligroso, dijo. Siempre lo fue, respondí. Solo que ahora tengo algo que perder. Por un momento, el fuego nos separó, y sin embargo parecía unirnos más que nunca. La noche olía a madera, a lluvia vieja y a algo que no tenía nombre, pero sabía a promesa. Cuando finalmente apagamos el fuego, el silencio volvió a ser ese espacio donde todo lo que no se dice pesa más que las palabras. Y mientras el río murmuraba, supe que el oeste aún no había terminado con nosotros. El amanecer llegó envuelto en bruma. El río, aún dormido, respiraba despacio entre las piedras. El humo del fuego se enredaba con la niebla. Y el silencio tenía un peso que solo se rompe con los pensamientos. Tessa estaba despierta antes que yo, arrodillada junto a la corriente, lavando el polvo de la noche de su rostro. Su reflejo, partido en el agua, parecía otro rostro, el de alguien que ha aprendido a no pedir permiso para seguir viva. Me quedé observándola un momento largo. Había algo en su quietud que dolía y sanaba a la vez. La piel del agua brillaba sobre sus dedos, y el sol, apenas un hilo de luz, se deslizaba por su hombro. No era belleza lo que me detenía, era la calma,
Esa forma rara de valentía que tienen las mujeres que han perdido demasiado y aún así plantan los pies. ¿Cuánto tiempo crees que tendremos antes de que vuelvan a buscarnos?, preguntó sin girarse. Lo suficiente para que nos crean lejos, respondí. Y lo bastante corto para que no nos relajemos. Se levantó, sacudiendo el agua de sus manos, y me miró por fin. La luz de la mañana se reflejó en sus ojos, y por un instante no supe si era reproche o ternura lo que se asomaba allí. Entonces, deberíamos movernos, dijo. Tú das las órdenes como si la vida te debiera obediencia, y tú las desobedeces como si el mundo te perteneciera, replicó con una media sonrisa. Fue un intercambio breve, pero cargado, el tipo de duelo que no necesita pistolas. Cuando pasó a mi lado, rozó mi hombro sin mirarme. Y esa fracción de contacto me dejó el corazón más desordenado que cualquier tiroteo. Daisy nos alcanzó poco después, aún adormecida, pero con la expresión firme. Había decidido que volveríamos al condado para entregar los papeles al juez Briggs, antes de que alguien más los reclamara. Fletcher había confiado en nosotros, y su nombre, arrastrado por el fango, merecía limpieza. Así que desmontamos el campamento y cabalgamos hacia el sur. El aire se volvió más seco, el paisaje más abierto. En el horizonte, los cactus parecían guardias inmóviles, vigilando un desierto que nunca deja escapar a nadie del todo. Durante horas apenas hablamos. A veces, la convivencia en el oeste se mide por el silencio compartido. La confianza, igual que el amor, no necesita ruido, solo compañía. Fue Daisy quien rompió la calma. Cuando todo esto acabe, dijo, ¿qué harás, Boone? No lo sé, contesté. Tal vez compraré un pedazo de tierra que no esté maldito. O tal vez me quede donde ya tengo algo que cuidar. Ella me miró de reojo, cómplice, antes de mirar a su hermana. Eso depende de Tessa, dijo con una sonrisa traviesa. Tessa soltó un bufido, medio divertida, medio incómoda. Deja de hablar, Daisy. Pero había color en sus mejillas. Seguimos así, entre bromas pequeñas y silencios largos, hasta que el sol empezó a bajar. Al llegar a un pequeño cañón, decidimos descansar antes de continuar. Las rocas formaban un refugio natural, y el eco del viento traía consigo algo distinto. Algo que no era solo viento. El primer disparo vino desde las alturas. La bala impactó contra una piedra a pocos centímetros de la cabeza de Daisy. Tessa y yo nos tiramos al suelo por instinto. «¡Emboscada!», grité. El sonido de cascos resonó entre las paredes del cañón. Eran hombres de Rourke. Eso era evidente. Nos habían seguido. Tessa levantó la vista con frialdad. 3 arriba, 1 a la derecha. Su voz no tembló. En medio del peligro, era puro control. Respondí el fuego, cubriendo su avance mientras ella se movía con la precisión de alguien que sabe dónde estará cada sombra. Daisy desde atrás cargó el rifle como si llevara haciéndolo toda la vida. Su disparo derribó al primero que intentó acercarse por el flanco. Los minutos se hicieron eternos, el aire espeso de pólvora y polvo. Yo sentí un ardor en el brazo, un rasguño de bala, nada grave. Tessa estaba a unos metros, agachada detrás de una roca, disparando en silencio. En medio del caos, nuestras miradas se cruzaron. No había miedo en la suya, sino una calma feroz. Cuando el último disparo se extinguió, el eco siguió rodando por las piedras como un animal moribundo. 2 de los atacantes yacían inmóviles. Los demás habían huido. El silencio que siguió fue peor que el tiroteo. El viento olía a metal, a tierra recién herida. Tessa se acercó y vio mi brazo. «Estás sangrando. He tenido peores cortes afeitándome». «Deja que lo vea», ordenó. Saqué un pañuelo, pero ella ya estaba arrancando un trozo de su falda para improvisar una venda. Sus manos eran firmes, cálidas. El roce de sus dedos sobre mi piel encendió algo que no tenía nada que ver con el dolor. «Podrías haber muerto», dijo sin mirarme. «Tú también, pero no lo hicimos». «No esta vez», respondí. Levantó la vista y por un segundo nuestras caras quedaron demasiado cerca. La respiración se mezcló. Había polvo en sus pestañas. Y en mis labios, el sabor del miedo. Ninguno habló. Fue Daisy quien rompió el hechizo.
Su voz desde el otro lado del refugio. Tenemos que seguir. Antes de que vuelvan. Tessa se apartó despacio dejando el vendaje apretado. Su mirada se demoró un instante más de lo necesario. Luego volvió al camino. Cruzamos el cañón antes de medianoche. La luna se alzaba alta, redonda, iluminando la tierra con esa luz que hace que todo parezca un sueño que podría acabarse de un disparo. Daisy iba delante, guiando por el sendero estrecho. Tessa y yo quedamos atrás. Los caballos avanzando casi al mismo paso. Ella no hablaba, y sin embargo su silencio me hablaba de todo lo que los dos evitábamos decir. Tessa, susurré. Cuando esto termine, te quedarás en la casa. ¿Y tú? Si me lo permites. No soy quien para darte permiso. Boone, entonces dímelo como quieras, pero dímelo. Ella suspiró. No lo sé. Nunca planeé tener algo que perder. Y ahora tengo una hermana que proteger. Y un hombre que me quita el sueño. Su voz era apenas un hilo. Bastó. No respondí. No hacía falta. El silencio que siguió fue más íntimo que cualquier palabra. Seguimos cabalgando, el desierto extendiéndose ante nosotros como una promesa incierta. La casa quedaba lejos, el juez aún más, y el peligro siempre detrás. Pero en ese momento bajo esa luna, no importaba. En el oeste uno aprende que hay batallas que se ganan sin disparar un solo tiro. Y esa noche por primera vez, tuve la sensación de que acabábamos de ganar un. El viaje hacia la capital fue largo, demasiado incluso para las monturas curtidas que llevábamos. Las huellas del combate en el cañón se fueron secando junto con la sangre y el miedo, pero el recuerdo seguía ahí, latiendo en silencio entre los tres. El camino era una línea infinita de polvo y luz. El tipo de paisaje que no perdona mentiras. Tessa cabalgaba delante, con el viento enredándole el cabello. No decía nada, pero cada tanto giraba la cabeza apenas lo suficiente para comprobar que seguíamos detrás. Daisy, más atrás, tarareaba en voz baja una melodía que había aprendido de niña. Esa canción tenía algo de oración y de despedida, y el aire parecía acompasarse a su ritmo. A mediodía hicimos una parada junto a un pozo abandonado. El sol caía con fuerza, y el calor nos obligó a buscar sombra bajo una vieja carreta rota. El silencio era espeso, solo roto por el sonido del cuero reseco. Tessa me ofreció la cantimplora sin hablar. Nuestros dedos se rozaron al pasar. Un toque breve, insignificante, pero el cuerpo lo recordó. Yo bebí despacio, mirándola por encima del borde del metal. No estamos tan lejos, dijo ella, rompiendo el silencio. 2 días más y llegaremos a la capital. ¿Y luego qué?, pregunté. Luego entregamos las pruebas. Dejamos que la justicia haga lo que nosotros no pudimos. ¿Y si la justicia no quiere mirar? Ella levantó la vista. Entonces lo haremos mirar. No pude evitar sonreír. Hablas como alguien que no teme morir. Temo más a no hacer nada, respondió. Aquella frase quedó flotando en el aire como un juramento. Esa noche, cuando el cielo se llenó de estrellas, montamos un pequeño campamento. Daisy se durmió pronto, envuelta en su manta. Yo me quedé junto al fuego, afilando el cuchillo por costumbre. Y Tessa se sentó frente a mí. La luz del fuego le lamía el rostro, y en sus ojos se movía el reflejo de las llamas. No vas a dormir, le dije. Tú tampoco, el desierto no deja. No, replicó, es la conciencia la que no deja. Hubo un silencio largo, cómodo, el tipo de silencio que ya no necesita justificación. Cuando todo esto acabe, dijo finalmente, ¿qué harás si tienes la oportunidad de empezar de nuevo? No lo sé, contesté. Tal vez construir una casa que no se pueda comprar con promesas. Ella asintió, pensativa. Quizá no haga falta construir otra. Quizá baste con cuidar la que ya tenemos. Su voz fue bajando, hasta quedarse apenas en un susurro. El fuego se reflejaba en su piel como si quisiera escribir en ella algo que ninguno se atrevía a leer. No la toqué, ni ella a mí, pero el aire entre los dos se llenó de algo vivo, casi tangible. Entonces lo oímos, el galope de varios caballos, acercándose desde el oeste. Nos pusimos de pie al mismo tiempo,
en un solo movimiento, como si hubiéramos ensayado aquella coreografía toda la vida. Daisy despertó sobresaltada. ¿Quiénes son?, preguntó. Hombres de Rourke, tal vez, dije, o de la ley, añadió Tessa. Cualquiera de los dos sería mala noticia. No había dónde esconderse. El terreno era llano, abierto como una herida. Nos subimos a los caballos y tomamos una vereda lateral que seguía el cauce seco de un arroyo. El polvo se levantaba tras nosotros en una estela blanca, y el ruido de los cascos ajenos nos perseguía como un tambor de guerra. Durante casi una hora corrimos sin mirar atrás. El sol se hundía y la tierra se teñía de rojo. Por fin, cuando el sonido de los perseguidores empezó a perder fuerza, Tessa señaló una vieja construcción a lo lejos, un puesto de diligencias abandonado. Entramos a resguardarnos. El interior olía a madera húmeda y abandono, pero servía. Daisy cayó rendida en un banco. Yo cerré la puerta y me quedé mirando a Tessa, que inspeccionaba el lugar con la cautela de un soldado. Nos encontraron antes de tiempo, dije. Y no será la última vez. Rourke no se rendirá. Tampoco nosotros. Me acerqué a ella. Tessa, si mañana no lo logramos, si algo sale mal. No empieces, me interrumpió. No soportaría oírte despedirte. Sus palabras me desarmaron. Ella giró hacia mí, y de pronto estábamos demasiado cerca. El polvo del camino aún cubría su rostro, pero en sus ojos no había cansancio. Solo una fuerza contenida, como si el cuerpo le pidiera moverse hacia mí, y ella luchara por no hacerlo. Tessa, dije, apenas un suspiro. No me dejó terminar. No fue un beso. Fue una pausa, una inhalación compartida, tan próxima que la frontera, entre su aliento y el mío, se volvió borrosa. La tensión era tan densa que el silencio parecía un ruido fuerte. Entonces Daisy habló, rompiendo el hechizo. Hay alguien afuera. Nos separamos de inmediato. Tessa corrió hacia la ventana, rifle en mano. Yo me acerqué al marco opuesto. Afuera, la silueta de un jinete solitario se recortaba contra la luna. No venía con los otros. Avanzaba despacio, con un brazo levantado. Parece herido, murmuró Tessa. Salí con precaución. El hombre casi se caía del caballo. Cuando lo alcancé, reconocí la cara sucia y el cabello gris. El marshal que había trabajado para Slade. Lo ayudé a bajar. Tenía el costado manchado de sangre. Carter, balbuceó Rourke. No fue solo por dinero. Tiene algo peor. Papeles. Una lista de hombres del gobierno. Tosió. Sangre. Dámelos, dije. En su escritorio en la caja negra, bajo el sello del ferrocarril. No dejen que los vea. Murió antes de terminar la frase. Tessa se acercó despacio. Miró el cuerpo y luego a mí. ¿Crees que dice la verdad? No mentiría al morir. Nos miramos, sabiendo que el camino se había ensanchado otra vez. Ya no se trataba solo de venganza o justicia. Aquello olía a política, a poder, a hombres que nunca cargan sus propias culpas. Tessa bajó la vista, luego la volvió a levantar. Entonces iremos a la capital, dijo. Con todo. Cueste lo que cueste. Y en su voz, la firmeza era tan hermosa como el peligro. El amanecer siguiente nos encontró listos. El cuerpo del marshal quedó enterrado bajo una piedra con una cruz improvisada. Daisy rezó unas palabras. Nadie habló más. La capital se alzaba en el horizonte, una ciudad de techos rojizos y humo de fábrica. Allí, el juez Briggs esperaba. Allí también aguardaba el final de todo lo que habíamos empezado sin querer. Mientras avanzábamos, el sol nos daba de frente, cegador, como si el cielo quisiera preguntarnos si de verdad merecíamos llegar tan lejos. Tessa, a mi lado, llevaba la mirada fija en la línea del horizonte. Yo la observé, y en su perfil encontré algo que me dejó sin aire, una mezcla de fortaleza y tristeza, de esperanza y pérdida. Tal vez el oeste se trataba de eso, pensé. De seguir avanzando, aunque el suelo queme y el corazón no tenga certeza. Y esa mañana, con la ciudad acercándose y el peligro acechando en cada sombra, supe que pasara lo que pasara, ya no era el mismo hombre que había comprado una casa por $40.
Era alguien que había encontrado una causa, y a alguien por quien valía la pena defender. La capital apareció ante nosotros al mediodía, envuelta en una neblina dorada que olía a hierro, humo y ambición. No era una ciudad amable. Era un enjambre de calles polvorientas, edificios de ladrillo y gente que aprendía a mirar sin ver. El sonido del tren, constante, recordaba que el progreso tenía precio, y la mayoría ya lo había pagado sin saberlo. Tessa desmontó primero. Tenía los ojos fijos en el edificio del Tribunal Territorial, al fondo de la calle principal. Detrás de nosotros, Daisy sostenía la bolsa con los documentos. Los de Ward, los de Slade, los que Rourke intentó esconder. Y ahora, la pista del Marshall muerto. Era más que papel. Era la verdad envuelta en polvo y sangre. No hay vuelta atrás, dijo Tessa. Nunca la hubo, respondí. Caminamos los tres por la calle central, entre las miradas curiosas de los transeúntes. El sonido de nuestros pasos era lo único que parecía tener sentido. Cuando llegamos a la escalinata del tribunal, 2 guardias intentaron detenernos, pero el nombre del juez Harlon Briggs bastó para abrir el paso. Dentro el aire era espeso. El silencio medido. Briggs estaba allí, esperándonos, con la mirada cansada de quien ya ha visto demasiadas mentiras disfrazadas de leyes. Al verme, levantó una ceja. Supuse que no tardarían en llegar. Traemos más de lo que esperaba, dije, y dejé caer los documentos sobre la mesa. El juez los abrió, uno a uno. Lo que encontró bastó para que su rostro se endureciera. Nombres, firmas, fechas, políticos, banqueros, hombres de uniforme. Todo conectado con Rourke y Slade. Dios mío, murmuró. Esto puede incendiar medio territorio. Entonces enciéndalo, dijo Tessa. Firme. El juez nos miró largo rato. Había en sus ojos algo parecido al respeto. Lo haré. Pero deben entender que cuando esto salga a la luz, no habrá lugar seguro para ustedes. Los que figuran aquí no perdonan ni olvidan. Yo di un paso adelante. Ya lo sabemos. Tessa se quedó inmóvil, la mandíbula tensa. Daisy, en silencio, asintió. Briggs tomó una pluma y comenzó a escribir órdenes. Afuera, el rumor de la ciudad subía como una ola. Y entonces, el estallido. Una explosión que hizo temblar los vidrios. Rourke había sido más rápido. Las puertas del tribunal se abrieron de golpe, y un grupo de hombres armados irrumpió. Gritos, humo, disparos. El juez cayó tras su escritorio, protegiendo los papeles. Daisy gritó su nombre. Tessa ya estaba en movimiento, arrastrándola hacia una columna. Yo respondí con fuego, cubriendo el retroceso. La confusión era total. Entre el humo alcancé a ver la silueta de Rourke en el umbral, un revólver en la mano, y una sonrisa de pura soberbia. «Podrías haber sido rico, Carter», gritó. «Pero elegiste ser mártir». «Prefiero ser pobre con alma», le respondí, disparando. El plomo cruzó el aire y encontró destino. Rourke cayó hacia atrás, el eco del tiro resonando en las paredes como una campana rota. Sus hombres, desconcertados, intentaron escapar, pero ya se oían los pasos de los refuerzos. Soldados del juez alertados por el estruendo. El fuego cesó. El humo comenzó a disiparse, y el silencio otra vez volvió a ocupar su sitio. Briggs salió tambaleante, ileso, con la pluma aún en la mano. «Será suficiente», dijo mirando los documentos intactos. «El territorio sabrá la verdad». Fuera, el sol empezaba a ponerse. Y por primera vez, me pareció que el mundo respiraba más despacio. Esa noche, el tribunal ardía con la luz de las lámparas y los murmullos de la prensa. Tessa y yo nos alejamos en silencio, mientras Daisy ayudaba al juez con las declaraciones. No hablamos. No hacía falta. Caminamos hasta el borde del río, donde el reflejo del fuego pintaba el agua de naranja y cobre. Tessa se quitó los guantes, los dejó sobre una roca y se quedó mirando la corriente. Ward, Slade, Rourke, todos ellos se creían dueños de la tierra. Y nosotros, dije, solo queríamos un pedazo que valiera la pena cuidar. Ella asintió sin mirarme, y lo conseguimos, Boone. Pero todo tiene precio. El nuestro fue sobrevivir.
Se giró lentamente. La luz de las antorchas de la ciudad le dibujaba la piel como si el fuego la reconociera. Su mirada tenía esa mezcla peligrosa de paz y vértigo. «¿Qué harás ahora?», preguntó. «Volver a casa. La casa de los tres. Si todavía me quieres allí». Tessa dio un paso. «Apenas uno, pero suficiente». «Siempre supe que ibas a volver», dijo, con voz baja, casi un hilo. No hubo más palabras, solo la proximidad inevitable. El aire olía a lluvia, a hierro, a deseo contenido. Ella levantó la mano, y por un instante sus dedos rozaron mi rostro. Un gesto mínimo, pero tan lleno de verdad que cualquier otra cosa habría sido mentira. La abracé, no por impulso, sino por necesidad. Y ella no se apartó. Apoyó la frente en mi pecho. Y el tiempo pareció suspenderse como si el universo, por fin, nos diera una tregua. «Estamos vivos», susurró. «Y libres», dije. Detrás de nosotros, la ciudad seguía rugiendo, pero ya no nos pertenecía. El río corría, llevando consigo todo lo que habíamos perdido. Volvimos semanas después. La casa seguía en pie, más firme que nunca. Las paredes, aunque sencillas, guardaban la historia de quienes aprendieron que la justicia no se compra y el amor no se promete, se demuestra. Daisy cultivó el jardín. Tessa plantó un limonero junto a la ventana. Yo arreglé el techo. Y por primera vez, no sentí que el trabajo fuera castigo. Al caer la tarde, nos sentamos en el porche. El viento movía las cortinas. Tessa, al lado mío, se recostó ligeramente, dejando que su hombro tocara el mío. No dijo nada. Yo tampoco. A veces, las palabras sobran cuando la vida, al fin, te permite quedarte quieto. El sol se escondió detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un rojo profundo. Y allí, entre el rumor del campo y la promesa del silencio, comprendí que el oeste, con toda su dureza, todavía guardaba un lugar para la ternura. Porque en un mundo que cambia con las balas y el oro, nosotros habíamos encontrado algo que no podía comprarse. Habíamos encontrado hogar. Así termina la historia de Boone, Tessa y Daisy. Tres almas que aprendieron que el verdadero hogar no se compra, se construye con coraje. Si disfrutó este viaje por el viejo oeste, déjenos un me gusta y comparta este relato para que más personas conozcan su historia. Con solo el gesto de suscribirse, ayuda a esta comunidad a seguir cabalgando entre las sombras y las leyendas del salvaje oeste. Hasta la próxima historia, compañero. Ti pasa lo salvo titivo.